Normalmente, cuando pensamos en los biomas, la mente humana opera bajo un sistema binario muy estricto, ¿no? Sí, construimos estas categorías que son súper cómodas. Exacto, fáciles de procesar para quienes nos escuchan. O sea, si hablamos de un bosque, de inmediato proyectamos lluvia abundante, una humedad densa, el dosel verde. Y la neblina clásica entre las ramas. Claro, pero por el contrario, si la conversación gira hacia un desierto, pues el esquema visual cambia radicalmente. Sí, te imaginas aridez absoluta, arena, rocas. Rocas fragmentadas por el calor, un sol implacable y, digamos, vegetación muy, muy esporádica. Es un orden taxonómico que nos da una falsa sensación de control. Bosque por un lado, desierto por el otro. Y fíjate que esa tendencia a categorizar así de rígido es completamente natural. Funciona como un atajo cognitivo. Ajá. Al establecer fronteras claras, la ecología parece más predecible. Pero la naturaleza opera en gradientes, en zonas de transición que ignoran por completo nuestras clasificaciones. Totalmente. Y justamente al adentrarnos en la exploración a fondo de hoy, esa separación tan nítida entre ecosistemas no solo se difumina, sino que, se fractura por completo. Se rompe, sí. Nos encontramos frente a un enigma geográfico y biológico verdaderamente complejo. Porque, a ver, resulta fascinante intentar concebir un bosque de pinos prosperando en medio de uno de los desiertos más severos del planeta. Y no cualquier pino, ¿eh? Exacto, no es una especie genérica, es una especie única en el mundo. El reto de esta investigación no fue solo entender cómo sobrevive este bosque, sino, y aquí está la misión de nuestro episodio de hoy, cómo la ciencia moderna logró localizarlo. Porque no podían simplemente ir caminando a contarlos. No, para encontrar exactamente cuántos hay, los científicos tuvieron que poner ojos en el espacio exterior. Vamos a desentrañar este estudio fascinante realizado en la Sierra La Asamblea, allá en Baja California, México. Así es. Y vamos a ver cómo la tecnología espacial nos ayuda a mapear la naturaleza extrema sin usar ni una sola palabra en inglés para los términos técnicos, por cierto. Me parece perfecto. El nivel de contraste aquí es excepcional. Estamos viendo un entorno que empuja una conífera al borde del colapso fisiológico. Sí, al límite. Y simultáneamente, la única forma de documentarlo es con una red de satélites. Vamos a desglosar los números exactos y la tecnología, porque estos datos son un registro puro de la supervivencia biológica. Bueno, pues para entender el tamaño del reto de mapear un bosque invisible desde el espacio, primero necesitamos conocer al protagonista, ¿no? Claro, al organismo en sí. ¿Por qué los científicos se enfocaron específicamente en esta especie y no en otra planta del desierto? Pues mira, el organismo bajo escrutinio es el Pinus monophylla, específicamente en su variante californiarum, y su valor evolutivo es una locura. Es la única especie de pino en todo el mundo que tiene una sola hoja. Espera, ¿una sola hoja? O sea, una reducción drástica de las hojas. Sí. Si observas a otros pinos, lo normal es ver grupos de 2, 3 o hasta 5 hojas juntas. Ajá. Pero este individuo ha enfrentado tanta presión por la sequía que minimizó su área de fotosíntesis al límite. Así evita perder agua por transpiración. ¡Wow! Además, es una población relicto. O sea, ¿un sobreviviente del pasado? Exactamente. Un remanente del Pleistoceno cuando el clima ahí era mucho más frío y húmedo. Al avanzar el desierto, quedaron atrapados. Y ahora solo viven aislados en la Sierra La Asamblea, a elevaciones superespecíficas. ¿Qué tan específicas? Tienen que estar exactamente entre los 1010 y los 1631 metros sobre el nivel del mar. A ver, la altura les da un respiro del calor del fondo del desierto, pero el agua sigue siendo un problema crítico, ¿no? Crítico es poco. Las métricas son extremas. Sobreviven con niveles de lluvia anual promedio de apenas 184 a 288 milímetros. No inventes, eso no es nada. Nada. Un bosque templado normal necesita más de 1000 milímetros al año. Claro. Y súmale temperaturas de verano que alcanzan los 40 grados centígrados. Operan al límite de lo biológicamente posible. Un ermitaño extremo, ¿no? Totalmente. Un ermitaño que decide construir su casa en la punta de un volcán inactivo y se niega a mudarse al valle. Es una gran analogía. Pero a ver, me surge una duda mecánica fundamental.
Las semillas de pino necesitan agua para germinar. Sí, humedad constante. Entonces, ¿cómo es posible que un árbol de clima frío termine echando raíces desde cero en un lugar que recibe menos de 300 milímetros de lluvia y hierve a 40 grados? Debería secarse antes de sacar la raíz. Pues ahí está el secreto ecológico. Y se llama facilitación. Si la semilla cae directo en la roca expuesta al sol, Se muere. se muere. La mortalidad es casi del 100%. Su única esperanza es que un ave o un roedor la deje caer bajo la sombra de otras plantas. Dependen de arbustos como los encinos arbustivos o vegetación del chaparral. Ah, claro, las famosas plantas nodrizas. Exacto, actúan como nodrizas. O sea que modifican el microambiente. Sí, interceptan el sol, bajan la temperatura del suelo y sus propias raíces y hojas caídas retienen un poco de humedad. Esa pequeña ventana de sombra y agua es la que la semilla aprovecha para hundir su raíz hasta la roca profunda. ¡Órale! Entonces crecen enredados bajo estos arbustos, en cañones y barrancos llenos de rocas. Lo cual me lleva al siguiente punto. A la tecnología. Sí, sabiendo lo difícil que es caminar por esa sierra, no podían simplemente mandar a un equipo con libretas a contar árboles. Era operativamente imposible. Aquí es donde entra esta tecnología fascinante. Hablemos de teledetección. Y ojo, dijimos que sin términos extranjeros, así que nos quedamos con teledetección. Me parece muy bien, teledetección. Pues este es básicamente obtener información de la superficie de la Tierra desde lejos, sin tocarla. En este caso, usaron sensores en un satélite, el Sentinel-2, de la Agencia Espacial Europea. Y el satélite no toma una simple foto de cámara de celular, ¿verdad? No, no. El Sentinel-2 fue crucial porque tiene una resolución espacial increíble. Cada píxel de la imagen representa un cuadro de 10 por 10 metros en el suelo. Ok, 10 metros por píxel. Y tiene el doble de bandas espectrales que los satélites anteriores. Captura 13 bandas diferentes. 13 bandas espectrales. Sí, incluyendo luz infrarroja que nuestros ojos no ven. Esto capta cómo la luz rebota en la Tierra. A ver, es como... Déjame hacer otra analogía. Es como si te pusieras unos lentes especiales de rayos X desde un avión. Ajá. Y con esos lentes solo pudieras ver el resplandor de la clorofila sana trabajando dentro de la planta, ¿no? Esa es la descripción perfecta del proceso. La clorofila absorbe luz roja, pero las células llenas de agua reflejan muchísima luz infrarroja. Claro. Y al medir ese contraste, los científicos logran calcular la cobertura forestal. A ver, definamos cobertura forestal para que quede clarísimo. Bueno, la cobertura forestal es la superficie exacta de terreno que está físicamente cubierta por las copas de estos árboles. Solo las copas del Pinus monofila. Exacto. Y para medirla usaron un cálculo matemático llamado índice de vegetación de diferencia normalizada, o para cortarlo por sus siglas, el NDVI. Índice de vegetación de diferencia normalizada. Ok. Este índice separa lo verde de lo seco, y encontraron los números clave. Para los pinos, el índice siempre marcaba valores superiores a 0.35. ¿Y para los arbustos? Pues como los arbustos tienen menos hojas, su valor era mucho menor, por debajo de 0.20. Ah, qué interesante. Los pinos están arriba de 0.35 y los arbustos abajo de 0.20. Pero a ver, ¿cómo sabe una computadora procesar eso a gran escala? Porque ambas cosas son verdes desde el espacio. Bueno, ahí entra una red neuronal artificial, un sistema de aprendizaje automático. Los científicos entrenaron a esta computadora usando 2.143 puntos de referencia exactos en el mapa. ¿2.143 puntos para entrenarla? ¿Sí? Le dijeron a la red, mira, esto es un pino, esto es un arbusto. Y la máquina aprendió a distinguirlos con una precisión general del 87.74%. 87.74% de precisión desde la órbita terrestre. Es una locura. Y gracias a esa precisión obtuvieron el número exacto. Yo quiero dar el número. Es mi parte favorita. Adelante, adelante. Tras procesar todo, la cobertura forestal resultó ser de exactamente 6.653 hectáreas. Así es. 6.653 hectáreas de bosque escondido con un margen de error estadístico de más o menos 319 hectáreas. Es muchísima biomasa que, con métodos antiguos, simplemente no existiría en los registros. Totalmente. Pero a ver, ya sabemos cuántos hay.
Y sabemos cómo los encontraron con la teledetección. Ajá. Pero los datos satelitales revelaron algo más. Mostraron el por qué crecen exactamente en esas coordenadas y no a 100 metros de ahí. Sí, las variables ambientales. Y analizaron muchísimas. Evaluaron 23 en total. 18 variables climáticas de temperatura y lluvia. Y 5 variables topográficas, o sea, de la forma del terreno. Y aquí viene algo que me voló la cabeza. Porque si piensas en un ecosistema del hemisferio norte que huye del sol, Piensas que van a buscar las laderas que ven hacia el norte, ¿verdad? claro, para buscar la sombra constante. Pues eso esperaba todo el mundo. Es la regla clásica de la ecología. Pero el modelo estadístico dijo que no. La orientación hacia el norte no importaba tanto. El factor topográfico más importante fue algo llamado la rugosidad del terreno. A ver, vamos a desmenuzar esto. La rugosidad del terreno. Sí, Normalmente pensamos que un terreno escabroso, caótico, lleno de rocas, hoyos y barrancos es malo para que crezca la vida. ¿Me estás diciendo que el caos geológico es precisamente lo que salva a estos árboles? te estoy diciendo exactamente eso. Las matemáticas del estudio muestran que la probabilidad de encontrar a este pino supera el 50%. El 50. Sí, supera el 50% cuando el índice de rugosidad del terreno es mayor a 17.5 metros. ¡Wow! Mayor a 17.5 metros de rugosidad. ¿Por qué pasa eso? Por los microclimas. Un terreno plano recibe todo el sol y todo el viento, y el pino se calcina. Pero un terreno muy rugoso proyecta sombras por todos lados y frena el viento. Ah, es como si la piedra fuera un escudo. Exacto. Reduce la evaporación del agua de las agujas del pino de forma vital. Pero, y este es un pero muy grande, hay un límite termodinámico. El límite de la temperatura, me imagino. Sí, el modelo descubrió un precipicio estadístico. La probabilidad de que los pinos estén ahí se mantiene bien cuando la temperatura media del mes más cálido ronda los 23.5 grados centígrados. 23.5 grados, ok. Pero disminuye drásticamente, casi colapsa, si esa temperatura sube a 25.2 grados centígrados. Espera. De 23.5 a 25.2 es un margen de apenas 1.7 grados de diferencia. Así de frágil es. Es una cuerda floja climática. O sea, si el verano se calienta 2 grados más, las rocas ya no pueden protegerlos y el ecosistema completo podría desaparecer. Y es precisamente ahí donde entra el panorama general. Entender cómo sobrevive este pino de una sola hoja en Baja California no es solo una curiosidad de botánicos. Claro que no, tiene implicaciones enormes. Sí, ¿cuáles son las aplicaciones de este estudio? Tienen dos partes. La primera es metodológica. Que las imágenes de satélite gratuitas y las redes neuronales pueden predecir dónde están las especies en lugares inaccesibles. Exacto. Revoluciona los inventarios forestales de especies que hoy ni siquiera contamos. Y la segunda aplicación es frente al cambio climático. A ver, si podemos mapear los límites exactos de tolerancia de este pino, o sea, esa franja súper estrecha de 23.5 a 25.2 grados, Sí, significa que estamos creando una especie de bola de cristal tecnológica, como para ver qué bosques van a sobrevivir en las próximas décadas cuando el planeta se caliente más. validaste la idea a la perfección. Es una bola de cristal basada en datos duros. Al conocer el límite del estrés hídrico y térmico, podemos predecir cómo se comportarán otras especies y otros bosques a medida que las sequías se vuelvan más severas en todo el mundo. Es un conocimiento invaluable para la conservación a gran escala. El conocimiento vale más cuando lo aplicas al panorama general, sí. Bueno, para quienes han seguido esta inmersión profunda con nosotros, vamos a hacer un resumen dinámico antes de irnos porque hay muchísimo que procesar. Y los números son clave. Sí, hoy vimos cómo la teledetección descubrió un bosque invisible de 6.653 hectáreas. Más menos 319, para ser exactos. Más menos 319. Y todo esto gracias a clasificar el índice verde de los pinos y los arbustos. Pero más allá de los satélites, descubrimos que el caos orográfico, una rugosidad mayor a 17.5 metros, es el mecanismo que crea sombras y microclimas salvavidas para esta población relicto. Y fíjate que eso me lleva a un pensamiento final. Una reflexión que quiero dejarle a la gente. Adelante, por favor. Imagina lo siguiente.
Si herramientas espaciales como la teledetección nos permiten encontrar este gran oasis de resiliencia forestal en uno de los rincones más castigados de Baja California, Ajá. ¿cuántos otros refugios climáticos, invisibles a simple vista, están escondidos en este momento alrededor del mundo? ¡Qué locura! Sí, será posible que los terrenos más caóticos, esos lugares rocosos que los humanos evitamos construir o pisar porque son inaccesibles, sean en realidad los verdaderos santuarios que van a salvar a la biodiversidad del calentamiento global? ¡Wow! ¿De verdad me dejas pensando en que el terreno que consideramos más inútil podría ser la última fortaleza de la naturaleza? La infraestructura de supervivencia definitiva. Es una perspectiva fascinante. Ha sido verdaderamente un análisis a fondo increíble. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a desmenuzar estos datos y asombrarse con nosotros sobre la capacidad de resiliencia del mundo natural. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima exploración. Hasta luego.